César, en el estudio que nosotros realizamos, que incluyó 600 pacientes de la isla de Puerto Rico, el 76% de los pacientes diabéticos está manejado por el médico primario. Y el médico primario es el médico es uno de los 3 factores, de los elementos importantes en el manejo del paciente. ¿Qué estamos haciendo nosotros para que estos médicos primarios estén bien preparados para manejar estos pacientes? Nosotros entendemos que tenemos que educar ese médico primario y a los profesionales de la salud en general, porque como tú bien dices, la mayoría de nuestros pacientes diabéticos no están siendo evaluados por un endocrinólogo. Están siendo evaluados por ese médico primario, ya sea un médico generalista, un médico de familia o un médico internista. Yo creo que nuestra función tiene que ser educar a ese médico primario para que la mayoría de los pacientes estén bien manejados. Eso es una tarea que nosotros nos hemos dado a cumplir, principalmente, como tú sabes, nosotros hacemos un congreso en el área sur, la sociedad de CEMIT, que es dirigida a médico primario, y yo creo que eso es lo que debemos hacer los endocrinólogos en todo Puerto Rico, llevar la educación al médico primario para mejorar el cuidado de nuestros pacientes diabéticos, porque sabemos que somos pocos y tenemos muchos diabéticos que tienen que tener un cuidado lo mejor posible para lograr mejor control y prevenir las complicaciones. Mira, Efraín, una de las cosas que a mí me llama la atención es la enfermedad crónica renal. Cada vez que yo salgo del parking de mi oficina, yo salgo frente a un centro renal. Si yo me muevo de Ponce a Mayagüez, yo tengo 10 centros renales por donde paso. Para mí eso es traumático, porque esa complicación, igual que las otras muchas, yo creo que si somos agresivos desde el principio la podemos disminuir. Son complicaciones prevenibles, como tú dijiste al principio, que lo importante es prevenirla y no tratarla. No. Pero realmente tenemos una realidad. Una realidad es que no a todos los pacientes se les hace cernimiento de la enfermedad renal. De eso pues será tema de uno de nuestros programas. Pero lo que tú traes de educar al médico primario es importante. Y lo que nosotros encontramos en el estudio es que en Puerto Rico el manejo del paciente que tiene diabetes y que lo maneja el endocrinólogo con el manejo del paciente que lo maneja el médico primario, no hay diferencia. No hay diferencia, lo cual es bueno. Quiere decir que el médico puertorriqueño, el médico primario nuestro, lo está haciendo igual que el endocrinólogo. Igual que el endocrinólogo. Que hay otros factores que posiblemente no sea solamente el médico, que contribuyen a que no tengamos la mayoría de nuestros pacientes donde queremos tenerlos. Y una de las cosas es que tenemos que hablar el mismo idioma. Yo siempre le he dicho a los residentes que hay que hablar el mismo idioma por la hipertensión, más que por el azúcar. Porque la hipertensión, el médico visita un médico generalista y dice, pues la presión está bien, tiene 130/80, pero ese paciente ya tiene microalbuminuria. Va al nefrólogo y le dice, la presión está alta porque tienes que tener 120/75. Va al cardiólogo y no, yo la quiero en 130/80, y el paciente también se vuelve loco. El paciente no sabe cuál es el número. Yo creo que tenemos que hablar el mismo idioma para que el paciente coopere. Y te traigo lo de la hipertensión porque sabemos desde hace muchos años que tenemos unos medicamentos específicos donde el paciente diabético deberían ser la primera línea de tratamiento de la hipertensión en el paciente diabético. Y en nuestro estudio nos encontramos con que el mayor medicamento que se usa en monoterapia en los pacientes diabéticos es un gran antihipertensivo, sin embargo no lo debemos usar en monoterapia en un paciente diabético, y eso me alarmó a mí del estudio. A mí también me alarmó, y por eso fue que comenzamos el ciclo de conferencia a los médicos enfocados en los hallazgos de ese estudio, porque el tratamiento del paciente hipertenso y a la vez diabético es un tratamiento que tiene un medicamento ya recomendado específico y que se ha demostrado de que eso disminuye el riesgo de que la enfermedad progrese. Así que si yo trato bien la azúcar, mantengo una glucosilada por debajo de 7 y mantengo una presión sistólica por debajo de 130 y una diastólica por debajo de 80, en el paciente que no tiene proteinuria, porque el paciente que tiene proteinuria tiene que estar por debajo de 125 de arriba y por debajo de 75 de abajo. Pero si yo logro eso, yo voy a retrasar el que ese paciente quizás nunca entre en diálisis. Yo tengo pacientes con 50 años de diabetes, llevan conmigo desde que yo me inicié en el siglo pasado en esta práctica. Y tiene una función renal estable. Estable, no se ha alterado para nada. Ahora, claro, tenemos que seleccionar el medicamento correcto. Y tenemos que ser firmes y consistentes de que esto es un maratón, no una carrera de 100 metros, haciendo énfasis al deporte que tanto amamos. Eso es correcto, o sea, el tratamiento del diabético es para toda la vida. El paciente diabético, me pregunta un paciente, doctor, ¿y si yo hago la dieta y pierdo peso y no tengo que usar insulina y dejo de ser diabético? Y dice, no, tú eres diabético ya.
Tú eres diabético, lo que podemos hacer es controlar tu enfermedad, porque es lo primero que tenemos que hacer. Controlar tu enfermedad se logra utilizando el medicamento, la educación, la actividad física y la nutrición saludable. Si tú haces esas 4 cosas, fantástico, la casa tuya se sostiene. Pero si tú dejas de hacer una, que es lo que ocurre usualmente en nuestra población, porque el 50% de los pacientes que están en el estudio nuestro sigue dieta, hace actividad física. O sea, esto es llamativo porque realmente la actividad física es parte integral del tratamiento, porque la actividad física baja la resistencia a la insulina, y sabemos que el paciente diabético tipo 2 tiene resistencia a la insulina. El 90% de estos pacientes producen insulina, por lo tanto, si hacen ejercicio, esa insulina que ese cuerpo produce va a ser más efectiva. Va a ser más efectiva y no van a tener que usar medicamentos. Exacto. Me dice el paciente, doctor, yo me voy a hacer ejercicio y me baja el azúcar. Y dice, pues claro, lo que te estoy diciendo, haz ejercicio y verás cómo no tienes que usar ningún tipo de medicamento. Pero a veces es difícil porque el paciente diabético, la mayor parte de ellos está por encima de 50 años. Y ya el ejercicio disminuye. Sí, y tienen artritis. Están, como le digo yo al paciente, como el cóndor, con dolor aquí, con dolor allá. O sea, lo que pasamos los 50 años, pues realmente tenemos ese problema de que tenemos otras cosas que nos limitan. Y eso hay que considerarlo en el momento en que nosotros estamos tratando al paciente. No todos los pacientes son iguales. Yo soy diabético y yo cuando veo al paciente que está frente a mí, yo digo, si yo me siento en esa silla, ¿cómo yo me sentiría? Porque el paciente se sienta sabe que tiene una enfermedad que no se va a curar. Él sabe que tiene una enfermedad que le va a producir daño en los ojos. Con unas implicaciones sociales grandes, de negatividad. Exacto. O sea, usted es diabético, ya eso es malo, estás mal, me voy a complicar. No, señor. Únase a la condición, manéjela y va a prevenir muchas complicaciones. Controle la condición porque la clave está en el control. Control temprano y agresivo. Amigos, esto ha estado muy bien. Yo quiero agradecer al doctor César Trabanco que haya viajado desde Ponce para estar aquí con nosotros, discutir este tema de control de la diabetes, que sabemos que es lo más importante en el paciente. Yo soy diabético, yo no puedo cambiar mis padres. Así que lo que yo puedo hacer es controlar mi diabetes. Y para controlar mi diabetes, hay muchos estudios que dicen que si yo la controlo bien, pues yo tengo menos complicaciones. Gracias a ti, Efraín, por invitarme. Para mí es un placer estar aquí y es parte funcional y es un privilegio y una obligación de aquellos que tuvimos la oportunidad de educarnos un poquito más, educar a nuestros pacientes y educar a nuestros colegas para lograr una meta común, que es el mejor control del paciente diabético. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este programa. Recuerden visitar nuestra página de internet en el centrodiabetespr.com para que obtengan más información sobre esta condición y les invito a que continúen sintonizando este canal para futuros programas.